compañero. Vamos a presentar la fase final de Sociología del Riesgo Social. Para esta fase escogimos la cartografía que yo hice en la fase anterior, que es del municipio de Melgar. Melgar es un municipio conocido por ser un sitio turístico y identificamos los problemas de inseguridad y otro problema ambiental que son las inundaciones y los deslizamientos. Para esto teníamos que realizar una síntesis de resolver las siguientes preguntas orientadoras. Procedo a responder la primera pregunta, que es ¿quiénes nos pueden afectar? En esta problemática nos pueden afectar distintos actores, desde los actores públicos como la Policía Municipal, la Secretaría de Desarrollo Social, el ICBF, la Alcaldía de Melgar, la Veeduría Municipal, el sector económico como los bares, las discotecas, que son aquí muy comunes. Hay una zona incluso de discotecas y hoteles, los actores comunitarios, que son la población malgarense, y los turistas, así como las instituciones educativas y los medios de comunicación. Los actores sociales, eh, o sea, el tercer sector son Tolipaz y una fundación llamada Edificando Sueños con Amor. En los deslizamientos e inundaciones tenemos a la Unidad de Gestión del Riesgo, la Secretaría de Ambiente y Gestión del Riesgo, la Secretaría de Construcción y Hábitat, el Consejo Municipal del Riesgo, tenemos la Secretaría de Planeación y también empresas que son constructoras. Eh, Tenemos también aquí a los hoteles que están cerca de las fuentes hídricas, a los residentes, a los turistas y a la Cruz Roja. En la pregunta 2 tenemos qué nos pueden hacer, y es que la mayoría de los problemas que se derivan de estas problemáticas de inseguridad y las inundaciones y eso, son por la falta de gestión. Por ejemplo, la inseguridad se da por la falta de gestión de la policía, de la falta de monitorización que se da por estas autoridades de la alcaldía, del ICBF y de las instituciones educativas, por la falta de enseñanza a los jóvenes y de una correcta gestión y enseñanza a los jóvenes, o también por la falta de atención a las comunidades vulnerables, que no son pobres, o también por las malas condiciones laborales y pues las altas exigencias. En el caso de los deslizamientos y las inundaciones, nos pueden afectar de manera que al no realizar estas estrategias de prevención, eh, ellas no gestionan, digamos, las construcciones y no tienen en cuenta las poblaciones que están en zonas de riesgo y van a construir en zonas en las que no deberían, provocando así los derrumbes y las inundaciones. Eh, Te doy la palabra, compañera María del Rosario. Muchas gracias. Bueno, listo. Entonces, para la tercera pregunta es, ¿por qué nos pueden afectar? Entonces, digamos que esta pregunta está básicamente enfocada en la profundización de las causas del conflicto, pues identificado en los diagramas de causa-efecto. Entonces, digamos que los temas que nosotros escogimos, como ya la compañera Ingrid lo había dicho, es la inseguridad y ya en la parte ambiental, la contaminación. Entonces, básicamente, pues es como tomar estos diagramas y ahondar un poco, pues como en esas causas. Entonces, básicamente, dentro de la inseguridad, pues lo que se plantea, pues es el desempleo, pero ¿por qué se genera ese desempleo? Pues como Ingrid ya no lo había dado así como muy a grandes rasgos, pues es básicamente porque hay mucho, o sea, se pide mucho requisito para los empleos, se hacen despidos y entonces se contratan a migrantes. Esto hace también que se les pague a los migrantes menos y por eso se mantienen ellos ahí y pues la gente local va de alguna manera se va desplazando. Digamos, el otro es el tráfico de estupefacientes, que es pues digamos que se tiene muy acceso a las drogas a muy temprana edad. Hay también una poca regulación del consumo y la venta obviamente y tenencia de droga, la presencia de bandas criminales. Entonces, ¿qué lo origina? Pues lo origina la falta de esa vigilancia local, pues de la policía, obviamente, y que se genera pues esa disputa entre bandas por los territorios. En la otra parte, pues ya se habla de las condiciones de trabajo poco dignas. Estamos hablando de jornadas excesivas,
digamos, en trabajo y pues poco sueldo y la falta pues de contratos formales, ¿no? Digamos, en el país, de hecho, a nivel general, pues hay mucho contrato informal. Ya para la parte, digamos, de que hablamos de la pobreza, pues es esa falta de acceso a los servicios públicos y pues que las viviendas se encuentran en situaciones muy precarias, o sea, son viviendas que es difícil poder, digamos, vivir ahí. Y la delincuencia, pues, turística, pues, obviamente viene arraigada como, pues, sabemos, Melgar es una zona demasiado turística, entonces hay encubrimiento de las actividades ilegales, pero parte de eso llega mucha migración, pues, de Bogotá al municipio y esto hace que se genere, pues, es tanta delincuencia, pues, en la zona. Ya para la parte de los deslizamientos, básicamente digamos, son fenómenos que estamos viendo incluso, digamos que no solo acá en Melgar, sino en casi que todo el país, y es parte pues el deterioro de las cuencas hidrográficas, que son los que, digamos, esos vertimientos que llegan directo a, a los ríos, y entonces aumenta ese caudal. La falta pues obviamente de drenajes, como vemos la población ha aumentado mucho y eso hace que los drenajes sean insuficientes para pues la cantidad de gente que hay. Entonces eso también genera la inundación. Las edificaciones pues en zonas como fuerte pendiente, o sea, o sea, digamos que se edifica donde primero caiga sin tener en cuenta pues el riesgo que puede haber. Em, la deforestación, por supuesto, o sea, no respetar esas rondas de quebrada y pues asimismo pues las viviendas, o sea, la invasión. Esa invasión también hace que de alguna manera no se respete como ese límite legal de estar 30 metros a distancia, pues encima sobre la quebrada, sobre el río, crece y se genera la inundación, arrastra, lleva. Entonces, digamos que estas son causas que de alguna manera empiezan pues a afectar nuestras, ya digamos, viéndolo al detalle con nuestros diagramas de causa y efecto. Gracias, Rosita. Bueno, yo voy a dar como un pequeño resumen de lo que podemos hacer, que en realidad es como lo que nosotros vimos en las matrices de manejo del riesgo, tomando lo que vamos a intervenir, que es inseguridad y deslizamientos. Entonces, a rasgos generales, ¿qué podemos hacer? Pues la población melgarense debe de participar en planeación de estrategias de seguridad. Los turistas deben educarse sobre los riesgos y colaborar con las autoridades en los planes de contingencia que se tengan. Los medios de comunicación locales pues deben informar sobre la situación y seguridad, además sobre el derecho de las víctimas. Y todos los actores sociales, de lo que vimos con Ingrid en la primera parte, deben fomentar la creación de redes de apoyo y la sensibilización a este tema de seguridad. Por otro lado, ¿qué debemos hacer con respecto a este riesgo social de los deslizamientos? Pues son diversas propuestas las que se sugieren y a través de estas matrices del manejo de riesgo social, lo que decimos es que se deben hacer o realizar campañas de sensibilización sobre el manejo de residuos y protección del medio ambiente para toda la población, para los locales y para los turistas. Debemos implementar protocolos de atención ante emergencias y desastres naturales. Se deben establecer sanciones para las empresas que no cumplan con todo lo establecido por la normativa ambiental. Se debe fomentar sobre todo esa participación ciudadana, entendiendo que las actividades de limpieza, de manejo de basuras, de capacitación en reciclaje, van a impactar directamente en la mejora de esa prevención de este riesgo de los deslizamientos. Y por último, pues claro, y no menos importante, es desarrollar todos esos proyectos de infraestructura que consideren la gestión del riesgo, sobre todo con el crecimiento acelerado de la construcción de condominios, edificios y todo lo que está viniéndose hoy para Melgar con todo el turismo que se está llegando y más con las nuevas vías que ya se entregó la concesión de la carretera, hace que llegue mucho turista y la construcción desmedida por parte de las constructoras sin tener todos esos proyectos de infraestructura que consideren la gestión del riesgo. Hay que intervenirlos definitivamente para poder hacer una mitigación de ese riesgo social de deslizamientos. Los dejo con mi compañero William, quien va a explicar y va a hacer la sustentación del quinto punto. Gracias, Diana, María e Ingrid. Y efectivamente se nos planteaba sobre cuáles son los aciertos y desaciertos del desarrollo del trabajo, ¿no? Y más que
desaciertos, podríamos decir que son unas sugerencias que obviamente se dan desde nuestro grupo. Uno de esos desaciertos es que hemos desarrollado durante ese tiempo, hemos desarrollado esas herramientas de quiénes son los actores, y eso es gracias a los contenidos pertinentes que nos han venido dando, pues gracias a nuestro tutor, y además que esto, bueno, de leer y estar alimentando pues el conocimiento en materia de lo que pasa en cada uno de los municipios o departamentos o las regiones, cualquiera que sea en nuestro país, pues también estos encuentros que se daban por medio de las web conferencias nos permitía despejar esas dudas, ¿no? Y creo que fue muy asertivo esa constante comunicación que se da por parte del tutor y de nuestro grupo. Obviamente hay que resaltar también el liderazgo que ha tenido la compañera Ingrid y de quienes pues han tomado como la batuta, ¿no? Para llevar a cabo estos trabajos colaborativos que a veces son difíciles de sostener, pues las ocupaciones, el tema de los horarios, incluso la falta de conectividad. Podría meterse dentro de ese tema de los desaciertos. Obviamente la dificultad de coincidir la pudimos superar, pero siempre se da en cada una de las materias, ¿no? Cuando a veces tenemos trabajos colaborativos, no es que no nos guste, pero sí nos cuestionamos, hay un trabajo colaborativo, ¿cómo hacemos para reunirnos y demás? Y yo creo que también se debe proponer en el pensum fortalecer este curso de la sociología de riesgo social, ¿no? Podría proponerse y proponemos como una segunda parte. ¿Y por qué lo digo? Porque el riesgo social es algo que, si bien existen leyes o normatividad para evitar ciertas situaciones, pues al final son situaciones que se maneja mucho la predicción, ¿no? Sobre hasta qué campo de acción puede un profesional intervenir y decirle a otro profesional que debe, por ejemplo, no construir en una zona de riesgo, no invadir las riberas de un río porque generan ciertas dificultades a la comunidad. Proponemos también en ese tema. Y algo por último también, que no lo llamo desacierto, pero sí como una sugerencia, es los trabajos de campo, presenciales y grupales. Obviamente lo desarrollamos en una primera fase y era recorrer el barrio, pero yo creo que 4, 6 o 8 ojos pueden ver problemáticas que uno podría pasar desapercibida, ¿no? Y es lo que en el día a día, por estar viviendo en un territorio durante años, pues una problemática que para nosotros se normalizó, para otros sí puede haber un riesgo latente. Sí. Y bueno, uno es como de los temas que para proponer esos trabajos de campo grupales, obviamente no es nada fácil, más en este tipo de dinámica para desarrollar nuestras actividades, pero no es imposible, así que pues otra de los que podríamos llamar sugerencias dentro del curso. Y agradecerle a nuestro tutor y por supuesto a cada uno de nosotros quienes de forma colaborativa, de forma muy a disposición, pues permitió en buen lugar y llevar a fin término esta investigación que desarrollamos con respecto a esos riesgos sociales que se dan en nuestro entorno.